Buen día, respetada tutora Magda Patricia Rojas. Mi nombre es José Yesid Castellanos. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al CEAT de Sogamoso. Para este grupo de Física General pertenezco al 1413-432. Entonces procedo a hacer la interacción con el simulador del movimiento rectilíneo, a hacer un análisis de las gráficas y a dar respuesta a las preguntas de la guía. Entonces, como punto nos dice que tomemos para la velocidad inicial el último número de nuestro documento y usarlo como la parte entera. En este caso es 5, mi último número de la cédula. Y el decimal, pues que sea de libre elección. Entonces, en este caso elegí el 5.8 como velocidad inicial. Entonces, ingreso al link que nos da la guía para el simulador del laboratorio de movimiento rectilíneo. Entonces, aquí comienzo la interacción. Puedo darme cuenta que este sirve para alejar y para ampliar el suelo. Este sirve para ajustar los vectores. Y este sirve para que la animación sea más lenta o más rápida al momento de simularlo. Entonces, aquí la posición inicial la dejo en ceros. La velocidad inicial la coloco en 5.8, que fue el número que elegí. Y la aceleración la colocamos en cero. Listo, entonces lo que hago es simularlo. Lo que hace él es arrojarme los datos. Estos datos los exporto y se me descargan en un Excel. Entonces, como paso siguiente, entonces nos dice la guía que cambiemos ahora la aceleración por un número de libre elección. Entonces lo que yo hice fue aquí cambiar la aceleración por 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Realicé la simulación, entonces de la misma manera pues me arriesgo los datos, los exporté descargados en un Excel y pues también le cambié las comas por los puntos por cuestiones del MATLAB para poder realizar las gráficas. Entonces aquí pues tomé la evidencia de los pantallazos, aquí las pegué, los datos arrojados por el Excel pues los copié aquí también, siguiendo aquí pues los pasos de la guía. Aquí el cuadro con la aceleración en cero y aquí pues el cuadro con los datos con la aceleración en 1.6. Entonces posteriormente lo que hice fue realizar las gráficas en MATLAB. Lo que hice para realizar las gráficas fue primero pues ingresar al MATLAB Drive y de ahí pues subir aquí por este medio subir los dos Excel de los resultados de la simulación. Entonces, posteriormente aquí pues realicé los pasos pues dados por los tutoriales dados por los instructores para poder realizar las gráficas. Aquí importé los Excel. Este fue el mismo procedimiento tanto para la aceleración en cero como con 1.6. Entonces le asigné pues los números a las columnas. Con el comando plot pues comencé a realizar las gráficas. En este caso pues como por ejemplo el plot del tiempo con la distancia, con la línea en rojo y punteada. Entonces aquí pues muestro así como el ejemplo. Listo, entonces ahora para el análisis de esas gráficas, aquí muestro cómo me quedaron las gráficas para la distancia y el tiempo, velocidad del tiempo y la aceleración del tiempo. Estoy en aceleración cero. Y para la aceleración 1.6, la distancia versus tiempo, la distancia versus, la aceleración versus tiempo, perdón, y la velocidad versus tiempo. Entonces, aquí para la interpretación de mis resultados, entonces aquí podemos ver que en distancia versus tiempo es una línea recta con pendiente constante, la cual indica un movimiento rectilíneo uniforme, y también se observa que la distancia aumenta de manera proporcional al tiempo. La gráfica de velocidad versus tiempo eh, nos muestra que la velocidad es constante y se mantiene el mismo valor todo el intervalo, confirmando que no hay ninguna aceleración. En la gráfica de la aceleración versus tiempo, aquí podemos observar que pues en todo momento no hay ninguna aceleración. Siempre, siempre cero.
Aquí con la aceleración 1.6, entonces la gráfica de distancia versus tiempo podemos apreciar de que la curva es parabólica, indicando un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esto quiere decir que la distancia aumenta cada vez más rápido a medida que pasa el tiempo. Aquí en la gráfica de la velocidad versus tiempo, entonces podemos observar que muestra que la velocidad crece de forma lineal con pendiente positiva, por lo que cada segundo la velocidad aumenta en la misma proporción 1.6. Y la gráfica de la aceleración versus tiempo nos muestra que la línea horizontal es constante a 1.6, lo que indica que la aceleración no cambia en el intervalo. Listo. Y como respuesta entonces a las preguntas, entonces dice, ¿cómo puedo diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de las gráficas de movimiento? Entonces contesté, se puede diferenciar en que cuando la aceleración es igual a cero, el movimiento corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad permanece constante y la posición aumenta de forma lineal con el tiempo. En cambio, pues en la aceleración es distinta a cero cuando pues en la aceleración 1.6 el movimiento pasa a ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el cual la velocidad cambia progresivamente y la posición muestra una trayectoria parabólica en función del tiempo. En la siguiente pregunta sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero se considera un movimiento rectilíneo uniforme, lo que explica que el objeto mantiene siempre la misma velocidad, sin incrementarla ni disminuirla, y su posición varía de manera lineal con el tiempo. En mis gráficas la distancia versus tiempo se obtiene en una recta con pendiente constante indicando que la distancia recorrida es proporcional al tiempo. En la siguiente pregunta, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Esta representa el desplazamiento del objeto en el intervalo considerado. En el área es la forma gráfica de calcular cuánto se ha desplazado el objeto. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, el cual tiene aceleración cero, la velocidad es constante, por lo que el área bajo la curva corresponde a un rectángulo y su valor se obtiene multiplicando la velocidad por el tiempo transcurrido. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el cual tiene una aceleración constante distinta a cero, la velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo. La gráfica forma un trapecio bajo la curva, que aquí la podemos observar, la forma del trapecio. Y pues esta es la sustentación de mi ejercicio. Muchas gracias. Hasta luego.